Libro de Números, capítulo 20. Es un pasaje muy interesante, tiene mucha enseñanza. Lo tenemos, libro de Números, capítulo 20, dice el verso 1 en adelante. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es este lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, oiga bien, es a Moisés que le habla el Señor en ese momento. Toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Nuestro tema en esta mañana es cuando no representamos bien a Dios. Y como hemos dicho, a modo de recapitular, todo el mes hemos estado hablando del tema de la obediencia, la importancia de obedecer, la importancia de la autoridad, respetar la autoridad. También hemos visto cuando la autoridad falla, cuando cae en el abuso espiritual, que eso también es condenable. Y en esta mañana, concluyendo en este mes de marzo de la temática del ser obedientes, vamos a cerrar con un capítulo bien interesantísimo que habla de una experiencia que Moisés tuvo que enfrentar. Y quiero hablar en esta mañana un poquito a modo de introducción de cómo terminar. Mire que dice un escritor, Randall Wittig, terminar bien requiere caminar, y atención a esto, fielmente cada día. No sé si ustedes se han dado cuenta alguna vez, por diferentes lugares, cuando pastores, líderes religiosos, se les ha descubierto algo malo y tienen que dejar el ministerio. No deja de ser triste, ¿verdad? Cuando se escuchan las noticias, que el pastor acá, que el no sé qué, y que le descubrieron esto, y terminan mal. Yo estoy seguro de algo, que cuando una persona se mete al ministerio, se mete a servir como pastor, lo hace con buena intención. Pero en el transcurso del caminar, nos encontramos con diversas situaciones que a veces tenemos que dejar el ministerio, porque tal vez actuamos mal, cometimos un error y así por el estilo. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 7, y quiero explicar esto. La última carta que escribió el apóstol Pablo es justamente 2 Timoteo.
Y él ahí se despide de la persona a la cual él escribe, que es Timoteo, y mire cómo termina él esta carta. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. A mí me gustaría este versículo que me lo pongan en mi epitafio, ahí en la tumba, cuando yo muera, que me pongan ese versículo. Qué lindo termina Pablo, ¿verdad? Y quiero aclarar que la forma como Pablo muere no es una muerte agradable, tranquila, pacífica, no. Lamentablemente Pablo supuestamente pues, le cortaron la cabeza. Ese fue el triste final físico. Pero Jesús lo estaba esperando y Pablo sabía, y él termina esas palabras. Si ustedes podemos analizar eso, Pablo no escribe eso como con tristeza, melancolía, con pesar. No, él describe eso y lo hace, wow, terminé bien. Qué lindo eso, ¿verdad? Terminé bien. Terminé haciendo las cosas bien. Quiero agregar esto, queridos hermanos, y esto es una responsabilidad para todos. Mire esto, la vida cristiana y el ministerio mismo requieren un perseverar fiel a los principios bíblicos. No solamente se trata de comenzar bien, sino terminar bien. ¿Y de quién es esa decisión? ¿Quién tiene que tomar esa decisión para terminar bien? Somos nosotros. Pero hay cosas que tenemos que meter para que nuestro caminar sea fiel y terminamos bien. Los principios bíblicos. Pero algunas veces vamos a necesitar consejería. Alguien buscar un consejo: hermano, me está pasando esto. A veces tengo que llamar a personas que son de mi confianza, que hemos mantenido una amistad por años, y muchos de ellos de repente no están aquí en Montreal. Yo tengo que llamar a Honduras, a veces llamo a Estados Unidos, compañeros de ministerio que nos graduamos juntos en CETEC, ahí en Guatemala. Unos están en Perú, en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y así por el estilo. Y eso nos ayuda a interrelacionarnos. Pero también a veces tenemos que hacer acopio de disciplina, firmeza y discernimiento espiritual para terminar bien. Hoy las demandas para ser cristianos son altas. Vamos a llegar a un momento en que ser cristiano va a ser como una minoría. Y hasta nos van a quedar viendo raro. A mí ya me ha tocado hablar con gente que les hablo de Jesús y me quedan viendo: pero usted todavía cree en eso. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos mantener esto. Fidelidad a los principios bíblicos. Vamos a ver el pasaje. Mire por favor que en la vida siempre tendremos consecuencias. Gálatas 6:7 dice ahí: todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. ¿Cómo comienza el capítulo que acabamos de leer? Comienza con una muerte. ¿Quién muere? Muere María. Yo creo que todos nos recordamos quién era María. María era la hermana mayor de Moisés. Ahí en el libro de Éxodo es la muchacha que se describe ahí, que lleva la arquilla en el cual está Moisés ahí, un bebé recién nacido, posiblemente de 3 meses, y es la que orienta que esa barquilla se vaya por el río, y no por coincidencia, sino porque es el plan de Dios. Esa arquilla va ¿a dónde? En dirección donde está la hija de Faraón, que se está bañando en ese momento, y la recoge. Y es María la que está ahí. En el capítulo 15, verso 20 de Éxodo, cuando el pueblo atraviesa el Mar Rojo, y en una forma de gozo, de gratitud y de alegría, María se le llama profetisa, y es la que dirige el canto. O sea, María era una persona importante durante los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Fue una notable líder. Pero también María cometió el error junto a su hermano Aarón de hacer una crítica
a su hermano Moisés, y de eso hemos hablado ya constantemente durante todo este mes, y deshonró el llamado que Dios había hecho a María. Y Dios pues en ese momento la juzgó, le apareció lepra, y ahora aquí en el capítulo 20 dice que María muere. Pero también al final del capítulo, aunque no mirábamos, no lo leímos, aparece que muere también Aarón. Si usted ve del versículo 22 en adelante, muere Aarón. Versículo 24 dice: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Aarón, si usted ve el capítulo 7 de Éxodo, Aarón era 3 años mayor que Moisés. Ahí dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83, cuando hablaron a Faraón. En cierta forma, Aarón le sirvió como de vocero. Tal parece que Moisés tenía problemas para comunicarse, para hablar. Nosotros en Honduras le decimos tartamudo, no sé ustedes cómo le llaman, ¿verdad? Que tiene dificultad para expresarse con fluidez. Y eso como que Moisés lo quería tomar como pretexto para no obedecer al llamado que Dios le estaba haciendo. Entonces viene Dios y le dice, mira, no te preocupes, ahí está tu hermano Aarón, que habla bien, él te va a servir de intermediario. Cuando tú quieras hablar algo, tú se lo comunicas a Aarón y él lo va a comunicar en un momento dado cuando les toca enfrentar a Faraón, para que él hable con Faraón. Y así por decirlo, Aarón también tuvo el privilegio de ser el primer sumo sacerdote. Cuando Dios comienza todos los reglamentos religiosos en el desierto, Dios soberanamente designa a Aarón y a sus hijos como el sumo sacerdote. Por siempre, tuvo ese gran privilegio. Pero en el capítulo 32 de Éxodo, debido a la ausencia de Moisés cuando él estaba en Sinaí, el pueblo como que se preocupa, pierde la paciencia y va donde Aarón y le dice, mira, yo no sé qué le pasó a Moisés, Moisés no regresa, entonces haznos un Dios. Usted lee el capítulo 32 de Éxodo, es un periodo oscuro en el pueblo de Israel. Y Aarón, muestra un liderazgo débil, un liderazgo permisivo, porque viene Aarón y dice, ok, está bien, tráigame oro. Y ellos funden un becerro. Ahora, ¿por qué un becerro? Muy fácil. Dentro de la gama de dioses que la civilización egipcia tenían un buey, que es el buey Apis. Entonces ellos se recuerdan que había un buey que era un dios allá en Egipto, y ellos traen a esa figura y hacen un ídolo y comienzan a adorarlo. Pero dentro de la fiesta comienzan a hacer cosas inmorales. Todo eso porque lo habían visto allá en Egipto. Y eso pues molestó mucho a Moisés, le llamó la atención fuertemente a su hermano, pero como vemos fue una parte oscura también en la vida de Aarón, y ahorita con el capítulo que hemos leído se agrega esa falta de obediencia y Dios tuvo que también ponerle fin a la vida de Aarón y Aarón muere. Hay algo bien interesante en esto, hermanos, y es la responsabilidad que todos tenemos de hacer buen uso de la autoridad delegada. Padres de familia, ustedes tienen una autoridad delegada en la casa. Y somos responsables de dar un buen testimonio con nuestros hijos, con nuestros nietos. Lo que ellos ven en nosotros, ellos lo van a imitar. ¿Por qué? Somos el primer modelo que ellos tienen. Por lo tanto, ser autoridad delegada es una responsabilidad, es un privilegio que tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Ok, sigamos. Vemos aquí que Moisés y Aarón no representan bien la autoridad delegada de Dios y enfrentan consecuencias. Decimos al principio, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y en el capítulo 20 que hemos leído, hay un momento en el cual la gente tiene necesidad de agua. Y Dios le da instrucciones.
Vea por favor capítulo 20 de Números, versículo 11. Dios le dice a Moisés: toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Pero vamos a ir paso por paso. Primero vemos que aquí Moisés se enfrenta a nuevas críticas. Ve el capítulo 20, versículos de 2 al 5. No había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Y por qué nos hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos? Verso 5. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es este el lugar de sementera, ni de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún para beber agua. Obviamente el reclamo, la necesidad de agua, pues tenía justicia en cierta forma el reclamo. Necesitan agua. Y estar en el desierto sin agua es lo peor que le puede pasar a alguien. Podemos tener falta de alimento, no sé, creo que el cuerpo humano resiste más tiempo de estar sin comida, pero sin agua, no sé si alguien tiene idea cuánto tiempo podemos resistir. 3 días, sin agua, 3 días. ¿Qué porcentaje de nuestro cuerpo es agua? Es bastante. De tal manera que para poder subsistir necesitamos agua sí o sí. Por lo tanto, la gente reclama. Ahora, la cuestión es ¿cómo pedir? ¿Cómo vamos a pedir? Veamos por favor qué es lo que dice aquí. La generación que está exigiendo agua en ese momento no es la generación que salió de Egipto. ¿Por qué? Porque la gente que había nacido de Egipto, a esa altura, ya todos habían muerto. Y la gente que está enfrentando aquí Moisés, en el capítulo 20 de Números, es la generación que había nacido en el desierto. Eran jóvenes, en cierta forma. ¿Qué sentiría Moisés al ver el reclamo de esta gente? Sintió decepción. Sintió frustración, sintió enojo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque los mismos modales, la misma forma o el cómo ellos le pedían las cosas a Moisés cuando había necesidad, era igual a sus hijos. Murmuración, queja y un espíritu de reclamo. Hay una falta de contentamiento. Hay una necesidad urgente que atender, estamos conscientes de eso. No hay agua. Pero aquí el problema es el espíritu de pedir las cosas. Y eso tiene que ver con nosotros también, hermanos, hoy en día. ¿Quién no tiene necesidad? Que levante la mano. Todos tenemos necesidad. Pero aquí la cosa es cómo pedir. Mire que hasta para pedir necesitamos gracia, ¿verdad? Cuando el hijo llega, el niño pequeño, y llega siendo meloso y papi, fíjate que uno pues como que el corazón se facilita para darle algo al hijo. Pero cuando llega el hijo ahí todo reclamando con altanería y ahí todo bravucón, no le damos nada. Así es el pueblo de Israel. Miren lo que dice el verso 3, por favor. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. No sé si qué les recuerda esto. Capítulo 14. Sus padres hicieron el mismo reclamo. Se lo voy a recordar. Números capítulo 14, versículo 2. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este lugar, ojalá muriéramos. No crean que es la misma gente que está exigiendo ahora en el capítulo 20. Son los hijos de los que están ahí en el capítulo 14. Y también agregan y le hacen ver a Moisés:
Moisés, tú tienes malas intenciones habernos traído al desierto. Ahí en el capítulo 16, verso 13 dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto. Eso aparece ahí en el capítulo 16. Pero ve el capítulo 4 aquí versículo 4 del capítulo 20. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? La misma forma de reclamo. No habían aprendido los hijos de los errores de sus padres. Yo no sé, hermanos, pero no es fácil aprender con los errores ajenos, ¿verdad? Como que necesitamos aprender nosotros mismos. No sé por qué, ¿verdad? Pero tenemos que quemarnos, dice, la piel. Conocimos la experiencia de una hermana que le decía a su niña, no toques la estufa, está caliente. ¿Usted cree que la niña aprendió por lo que la mamá le advertía? No. Tocó la estufa, estaba caliente. ¿Cree que la volvió a tocar? No. No aprendemos por advertencia o no aprendemos por experiencias ajenas. Una persona sabia es una persona que aprende de los errores de los demás, pero como que a veces no basta. Entonces hay una petición y Dios responde a esa petición que el pueblo hace y que Moisés y Aarón se la transfieren. Ahora, veamos cómo responde Dios. Dice en el versículo 6 que tanto Aarón como Moisés se postran sobre su rostro. Lo hemos dicho a través del mes de marzo. Tenemos que aprender de Moisés cómo acercarse a Dios para pedir algo. Moisés postró su rostro, buscó a Dios en oración. Y aquí hay algo que yo quiero agregar. ¿Qué dice el versículo 7 del Salmo 37? Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Hermanos, no puedo ver desde acá, pero dice aquí que eso debe ser la regla y no la excepción en nuestra vida. Saber esperar y guardar silencio. Normalmente hacemos lo contrario. Ni guardamos silencio, ni tampoco queremos esperar. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos cometido muchos errores en la vida pasada porque no hemos sabido esperar? Y hemos querido retroceder el tiempo. Lamentablemente el tiempo no se puede retroceder. A menos que esté en la película Back to the Future, que ahí sí, usted puede retroceder el tiempo, pero eso es algo, es una utopía, es algo que nunca se puede realizar. Como siempre, Dios responde a Moisés y a Aarón. ¿Cuáles son las instrucciones que Dios le da a Moisés? Sencillamente, toma la vara y habla la peña y ella dará su agua. ¿Hay complicación en eso? ¿La instrucción es clara? ¿Es fácil? O sea, no es como de repente una fórmula en química, que esa materia me dio siempre dolor de cabeza en colegio, la química. Yo no sé para qué sirve, pero había que estudiar la fórmula o el álgebra o los conjuntos. No sé si todavía es bien eso, pero en mi tiempo había que ver los conjuntos, que era terrible. Pero aquí esto está fácil. Dios le dice a Moisés, Moisés, tranquilo, habla la peña. Y la peña va a dar su agua. Ahora, ¿qué es lo que hace Moisés? Es interesante. Moisés no sigue la orden de Dios. ¿Cómo se presenta Moisés delante de la congregación? Si usted se fija, la primera oración dice, a oíd ahora rebeldes, está en signos de admiración. Si alguien se presenta en esa forma, de parte de Dios, ¿cuál es la imagen que yo estoy tomando? ¿O cuál es la imagen que yo les estoy dando a ustedes? Oíd ahora rebeldes de la iglesia Centro Cristiano. Dios está enojado.
Eso es lo que yo estoy dando a entender. ¿Estaba enojado Dios cuando le instruye a Moisés qué tenía que hacer? No. Ahora, ¿quién es el que está enojado? Es Moisés. Humanamente, quizás Moisés tenía razón de estar enojado. Ya esta gente, todo lo mismo. Ya Moisés había perdido paciencia, se sentía frustrado y en tono de enojo no sigue las reglas de Dios. No sigue lo que Dios le instruye. ¿Cómo debería hacer las cosas? Os hemos de salir aguas de esta peña. O sea, aquí Moisés como que se está tomando la atribución de que es él el que tiene el poder para sacar agua de la peña. No es Dios. De tal manera que Moisés se está tomando ya atribuciones que no le corresponden. ¿Y qué más hace Moisés? Alzó su mano, golpeó la peña. No una vez, sino que 2 veces. ¿Era lo que Dios le había instruido? No. Dios le dijo, habla, él golpea. Pero ocurre el milagro. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Ocurrió el milagro. Pero hay consecuencias. Después vamos a hablar del milagro. ¿Cuáles son las consecuencias? Dice que Moisés y Aarón deberían de enfrentar las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Vea el verso 12. Vea el verso 12, por favor. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis a esta congregación a la tierra que yo les he dado. Hermanos, aquí tenemos que aprender algunas cosas importantes, prácticas en la vida. Todos de alguna u otra forma hemos tenido un fracaso, ¿o no? ¿A alguien todo les ha salido perfecto en su vida? No. Hemos fallado en esto, hemos fallado en lo otro, de tal manera que hemos fallado. Ahora, ¿acaso no sería maravilloso que nunca falláramos? Que todo nos saliera súper bien. ¡Wow! ¡Qué lindo! Pero esa no es la realidad. El fracaso es parte de la vida y nadie está exento. Número 2. ¿Tenía razón Moisés de reaccionar como lo hizo? Humanamente sí. ¿Cuántos años tenía Moisés? Tenía más de 120 ya. Y estaba al final de su carrera. Pero no es cierto, bueno, tal vez ya ustedes todavía no tienen más de 40 años la mayoría. Pero ya que tenemos más de 60, nos cansamos con más facilidad. Nos frustramos con más facilidad. Y posiblemente hasta nos decepcionamos. Y eso es lo que pasó con Moisés. Esa generación que está en ese reclamo, decíamos unos minutos atrás, es igual a sus padres. Ellos habían aprendido de cómo reclamarle a Moisés cuando se sentían frustrados, enojados, en el mismo tono, exigiendo, perdiendo fe. No recordaban lo que Dios había hecho con ellos, que Dios había sido fiel, les había provisto de todo. Y es que eso es lo que pasa, que cuando nos acostumbramos a que las cosas se faciliten y nos olvidamos que detrás de todo está la mano de Dios, comenzamos a ver los milagros como algo rutinario. Y nos olvidamos que es Dios quien está detrás de todos nosotros. Puede ser una situación de fidelidad en lo económico, puede ser una situación de salud. Después de 4 años, mi hermano, fíjate que me dio una vez el COVID, pero mire qué tranquilo. ¿Cuántas personas creen que han muerto? O se han contagiado. Y se siguen contagiados. Y yo le he pasado súper bien, decimos, pero yo creo que es que me he cuidado. Posiblemente. Pero ha estado la mano de Dios también. Y nos olvidamos de eso. Ya Moisés ya estaba cansado. Nosotros en español, los latinos, tenemos un proverbio que dice: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y ya Moisés estaba llegando a esa etapa. Y eso es muy natural a veces en la vida del ministerio. No somos eternos. No somos eternos. Yo mismo yo creo que yo ya siento que ya estoy de salida. Y empezar a orar, Señor, envía un siervo, ya sea de afuera o alguno que está acá adentro, que se levante para
empezar en esa etapa ¿cómo llamar? Del relevo. Uno tiene que pensar en eso. Perdemos facultades. Ya la cabeza no nos funciona igual. De repente mi vocabulario ya no es igual, con fluidez, y cosas así por el estilo. Entonces, necesitamos una persona más joven, más fresca, con más energía. Eso es parte del ministerio, parte de la vida. Esta nueva generación en el desierto lamentablemente no había aprendido de la historia. Ahora, hay algo aquí bien interesante y vamos a reflexionar sobre esto. Mire, a pesar de la desobediencia, Moisés no siguió las instrucciones de Dios. Dios respaldó a Moisés a los ojos del pueblo, ¿verdad? ¿Hubo agua? Sí, hubo agua. El agua brotó. ¿Y cómo quedó Moisés frente al pueblo de Israel? ¿Quedó como fracasado? No, quedó exitoso. Quizás le aplaudieron y dijeron, wow. Pero Dios estaba satisfecho. Hermanos, no estaba satisfecho. Y el Señor se lo dijo a Moisés y Aarón: no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Hubo consecuencias? Sí, hubo consecuencias. Ahora, de parte de Moisés y Aarón, al ver el milagro, creyeron que Dios estaba satisfecho con ellos. Ahora, Dios respondió, eso significa que Dios nos está bendiciendo, estamos haciendo bien las cosas. Tengamos cuidado con eso. El pueblo quedó satisfecho, saciaron su sed, pero Dios no lo estaba. El pueblo simplemente disfrutó del beneficio del milagro, saciaron su sed. Para el pueblo eso era suficiente, pero no para Dios. Tengo esta reflexión, hermanos. Por favor, pongámosle atención a lo siguiente. No siempre lo que hacemos, y aunque sale bien, es muestra de la aprobación divina. No sé si está claro, pero esto debe ponernos a reflexionar. Y aquí es una situación de conciencia. ¿A qué me refiero? Bueno, dicen por ahí que las apariencias engañan. Y esto sirve de reflexión para todos. Y yo he conocido ministros, y a través de tantos años ya de correr del evangelio, ha salido a luz pública ministerios muy bendecidos, muy prósperos, por así decirlo. Y en el transcurso de los años se encuentra, se detecta, sale a luz que el pastor o el encargado andaba en pecado. Pero había prosperidad, había crecimiento, habían finanzas, y el hombre andaba en pecado. Y uno pregunta, ¿y cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que Dios esté en el asunto cuando la persona está en pecado? Bueno, simplemente es la gracia de Dios. Porque hay algo importante en esto, hermano. Tenemos que separarlo. Dios no está de acuerdo con el pecado que el hombre está haciendo, pero ama a la gente. De repente Dios se da cuenta, ahí está llegando gente con necesidad. Voy a usar este vaso sucio para que estas personas conozcan del amor de Dios. Entonces, ¿qué sucede con el elemento que está ahí, el pastor? Dice, bueno, es cuestión de conciencia. Yo ando en pecado. Él sabe que está en pecado. No lo dice. Pero como está viendo bendición, está viendo crecimiento, está viendo prosperidad, él dice, bueno, yo creo que como que Dios me tiene que tolerar mi vida de pecado, porque estoy viendo ahí crecimiento, hay prosperidad, hay qué sé yo. Y eso como que me consuela a mí en mi vida oculta, en mi vida privada de pecado, porque estoy viendo fruto. Y muchos de repente podemos cuestionarnos, pero ¿cómo es posible? Es que Dios ama a las personas. Dios es misericordioso, a pesar de la persona que está al frente o de los líderes de ese ministerio.
Moisés tuvo que aprender de eso. Y hermanos, recordemos lo que hemos dicho a través de este mes. ¿Por qué estas cosas están escritas? ¿O para qué están escritas? Para que nos sirvan de ejemplo. Usted sale de aquí de la iglesia toda la semana, yo no sé qué es lo que usted hace. O ustedes mismos, ustedes no saben lo que yo hago. Pero Dios sí. Nadie tiene una cámara de seguridad que los anda siguiendo y cómo se comportan, cómo hacen sus negocios, cómo se tratan a los cónyuges, cómo tratan a sus hijos, cosas así por el estilo. Pero hay algo que se llama el Espíritu Santo, que es parte de la divinidad de la Trinidad en la cual nosotros creemos y adoramos. El Espíritu Santo anda en ustedes, hermanos, y anda en mí. Y no nos podemos esconder a la vista, a los ojos del Espíritu Santo. Quizás en este mismo momento no tenemos consecuencias, pero al final vamos a rendir cuentas, ¿o no? Sí, vamos a rendir cuentas, y eso se nos olvida. Por eso vivimos nuestra vida así, de una forma alocada, irresponsable. Moisés fue irresponsable en ese momento, aunque humanamente estaba enojado, quizás se justifica. Y estoy cansado de esta gente. Pero Moisés, y esta es aquí la situación importante. Moisés, ¿a quién representaba? No representaba a Moisés, no se representaba a él, representaba a Dios. Y él tenía que representarlo dignamente, honrosamente. Pararse aquí, hermano, no solamente de estudiar y poner bonitas las cosas y comunicarlas agradable a ustedes. Se trata de representar bien a Dios. Los que cantan, el que toca el piano, el que toca la batería, el que enseña allá atrás con los niños. Se trata de representar bien a Dios. Ese es el punto. Ese es el punto. Tengo una pregunta acá. ¿Acaso fue muy severo Dios? ¡Wow, qué bárbaro Dios! Moisés le sirvió 40 años ahí en el desierto aguantando a esa gente con hambre, con sed. ¿Y cómo le paga? Bueno, hay un versículo acá. ¿Qué dice Proverbios 10:31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, ¿qué nos sirve esto de advertencia a nosotros? Representar bien a Dios, y con Dios no se juega. Amén, iglesia. Con Dios no se juega. Yo puedo jugar con mi esposa, puedo bromear con ella, puedo bromear con ustedes, pero con Dios no se juega. Representar a Dios es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y esto es para todos. ¿Por qué? Porque mañana cuando usted y yo vayamos al trabajo o donde nos desarrollemos, nuestros niños a la escuela, nuestros jóvenes, tenemos que representar bien a Dios. Muy bien. Voy a terminar con esto. Mira que a pesar de todo, Dios honra la memoria de Moisés. Deuteronomio 34, versículo 10, que es el último capítulo de Deuteronomio, dice, ya Moisés ya ha muerto. Mire que a pesar de todo, Dios honra la memoria de Moisés. Dice, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Y ustedes se recuerdan en número 12, cuando Aarón y María le hacen el reclamo a Moisés. Bueno, te casaste con esa mujer que no nos agrada, y es que crees que Dios solamente habla por ti, si nosotros también somos líderes. Y mire cómo Dios le responde a Aarón y María. Vean Números capítulo 12. Capítulo 12 de Números, versículo 8. Vea por favor, Dios está honrando a Moisés a pesar de cara a cara hablaré con él. O sea, yo voy a hablar con Moisés así, cara a cara. Y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Cómo pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? A pesar de todo, Dios honra la vida de Moisés. Dice, nunca más se levantó un profeta como él. Dios le permitió ver la tierra prometida. Usted lo puede ver en Deuteronomio 3:27.
¿En qué forma Dios también honra a Moisés? Vamos al capítulo 34 de Deuteronomio, perdón. Deuteronomio 34. Vea su Biblia, por favor. Dice el versículo 7, ya Moisés murió. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Mire, yo apenas tenga 35 años tengo que usar lentes ya. Moisés tenía 120 y no tuvo que necesidad de usar lentes. Lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Verso 10, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Verso 11, nadie como él, dice. En todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Saben, hermanos, que de las tres religiones más importantes del mundo, cristianismo, judaísmo e islamismo, honramos la memoria de Moisés. O sea, Dios honró a Moisés, a pesar de esa falta. En el monte de la transfiguración, Lucas 9, no sé si lo tengo acá, en Lucas 9, versículo 28 al 30, en la transfiguración, ¿se recuerdan ese evento maravilloso de Jesús, ahí en la tierra prometida? ¿Quién aparece ahí? Aparece Elías y aparece Moisés. O sea que Dios, está bien, en ese momento no le permitió entrar a la tierra prometida, pero logró entrar en esa forma, en ese estado. Y en Apocalipsis 15, hermanos, versículo 3, cuando estemos en la presencia del Señor, dice ahí, vamos a cantar el cántico de Moisés. Mire que esto a mí personalmente me conmueve, porque a pesar, voy a hablar de mí mismo, a pesar de mis errores, de mis imperfecciones, de mis constantes fallas, de mis problemas de carácter, a veces mis mismos problemas de fe, crisis de fe, qué sé yo, veo su gracia en mi vida, veo su amor. Veo su amor, el amor de Dios a través de ustedes para conmigo, a pesar de lo que soy. Y Dios honró la vida de Moisés. Desde luego, esto, lo que hemos dicho en esta mañana, debe servirnos a nosotros de advertencia. No cometer los mismos errores. No abusar de la gracia de Dios. Veamos algunas aplicaciones finales. Terminar bien requiere caminar fielmente día tras día. No solamente ser fiel hoy, el domingo, bueno, el domingo es el día del Señor. Es que todos los días son del Señor. Yo termino el culto, me voy en el carro con Gladys, yo tengo que ir bien con ella, tengo que tratarla como vaso más frágil. Y ustedes, esposas, tratar a su esposo con respeto. Esta es una invitación de todos. Fidelidad. Número 2. La vida cristiana y el ministerio mismo requieren un perseverar fiel a los principios bíblicos, obediencia en pocas palabras. ¿Es que es fácil obedecer? No, no es fácil obedecer. Pero hay que perseverar en eso. Número 3, ser fiel a la palabra de Dios es responsable de todos, sin excepción alguna. A veces nos creemos, yo soy el pastor, yo tengo que hacerlo. O sea, Dios me dispensa, porque Dios me necesita. Si yo no estoy en esa iglesita, ya van a ver lo que les va a pasar. Ah, hermanos. ¿Usted cree que Dios se desesperó? Va a morir Moisés, ¿y ahora qué voy a hacer? Moisés, hermano, Rafael Misco. Nada, pues. Moisés. ¿Y se desesperó Dios? No. Pero Dios tiene tantos recursos. Los recursos de Dios son inagotables. Así que cualquiera que se cree que anda allá, dicen por ahí que cuando volamos muy alto y la caída es más fuerte. Entonces mantengámonos tranquilos, humildes. Gracias por Dios por su misericordia. Número 4. Nuestro éxito ante Dios se limita a ser obediente a sus demandas. O sea, yo soy exitoso
Cuando soy obediente a Dios, aunque de repente para ustedes digan, no, el pastor no está haciendo bien las cosas. Pero si Dios me está, a través de su palabra y a través de muchas evidencias, yo trato de ser obediente al Señor. Dios no negocia su obediencia. No, o obedeces o obedeces. Pero con Dios no es así que hoy sí, mañana no. No importa quién sea. Moisés no lo fue en un momento dado y tuvo sus consecuencias. Y termino con esto. 1 Corintios 10:6 dice, mas estas cosas, lo que hemos hablado durante todo el mes de marzo, sucedieron como ejemplo para nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender. Y no cometer los mismos errores. Amén, iglesia. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta mañana, por la palabra, que podamos, oh Señor, serte fiel. Entender que hay una demanda de caminar fielmente todos los días al principio tuyo. Que podamos obedecerte, confiando en que tu gracia y tu amor vamos a tener, Señor, esa corona que tú tienes para nosotros allá en la eternidad. Gracias por esta mañana, gracias por la palabra, gracias por las ofrendas que podemos darte con alegría, Señor. Dios, que no retengamos lo que es tuyo, que seamos dadores alegres. Tú bendices al dador alegre. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Muy bien.